Señoras y señores, ni señor Sócrates, del Ministerio de la Frata y de la Verdad al tiempo. Voy a ir a pelo, señoras y señores, a pelo, porque ya directamente vamos cuesta abajo y sin freno. Déjenme, pues, decirles algo relacionado con todo aquello que conecta nuestra aventura física con nuestra aventura astral, que al mismo tiempo conecta con nuestra aventura mental, que al mismo tiempo conecta con nuestra aventura causal. Bien, eso, señores. Es muy difícil hacer el amor en un 5000, como lo es también intentar manifestarles qué es lo que pienso al respecto, con una serie de notaciones absolutamente inconexas con lápiz de mina absolutamente, prácticamente transparente e inocua. Pero déjenme leerles algo que he escrito. Probablemente el 98% no tendrá ni idea de lo que estoy diciendo y quizás haya un 2% que intuya lo que estoy queriendo decir, porque ni tan siquiera a duras penas lo logro intuir yo mismo. ¿Sabes qué, señores? El camino descendente hacia abajo, y recuerden ustedes que como es abajo es arriba, puede corresponder a un ulterior nivel de evolución consistente en revisitar niveles ya conocidos, bajo una nueva perspectiva que amplíe su conocimiento. Sí, señoras y señores, muchas veces podemos ver a algún ser cuesta abajo sin frenos, y podemos concluir que ese ser está yendo directamente al abismo. ¿Quién le dice a usted que ese ser no ha tocado ya el séptimo cielo y está descendiendo al abismo, puesto que el ulterior paso de su evolución consiste precisamente en volver a revisitar ese abismo bajo una nueva perspectiva? Nevsky. Como dirían esos maravillosos relatos de Gogol, el Cervantes ruso, en sus cuentos de San Petersburgo, o esa maravillosa canción de Franco Battiato. Perspectiva Nevsky, la perspectiva Nevsky. Señores, sí, muy probablemente aquello que a veces nos huele a retroceso y a involución es sencillamente el progreso y la evolución. Aquellos que decían para atrás ni para tomar impulso, pues a lo mejor estaban hablando más de la cuenta. Porque muchas veces, señores, efectivamente, no es que vayamos para atrás, sino que tenemos una sensación de retroceso en base a una definición antropológica y sociológica, una realidad absolutamente construida en la cual nos movemos, generando así una ilusión de realidad consciente y constante y consistente. Y bajo esos parámetros tenemos la sensación de estar regrediendo, involucionando, cuando en realidad no existe ni involución ni regresión, sino sencillamente reestructuración de los conceptos. Esos conceptos tan herméticos y basilares como es arriba, es abajo. Muy fáciles de comprobar cuando usted, a través de un termómetro, calcula la supuesta temperatura en grados Fahrenheit o Celsius, dependiendo de cuál es su posición geopolítica, para que vean ustedes cuán inconsistente es la realidad. Pongamos otro ejemplo, cuando usted calcula la distancia en kilómetros o en millas. Cuán inconsistente es la definición de realidad cuando todo aquello que utilizamos para mesurar física y orgánicamente nuestro parámetro dimensional en esta cuerda ilusoria
depende exclusivamente de cuál sea la proyección mental que nos lleve a lucubrar un sistema de realidad, llámenlo ustedes Celsius, Fahrenheit, millas o kilómetros. Bien, señoras y señores, muy probablemente cuando en algunas circunstancias o posiciones de nuestra vida tenemos la sensación de regredir, de retroactivarnos, de regresar, retroceder, de involucionar, es muy probable que estemos al borde de un salto consciente y dimensional que nos lleve a un siguiente nivel de evolución. Y ese salto consciente y dimensional pasa bajo nuestra percepción absolutamente ilusoria de esta realidad por un supuesto concepto de regresión. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Con lo que yo he sido, cómo he podido caer en esto, cómo determinados pensamientos han podido invadir mi propia naturaleza reflexiva. Bien, señoras y señores, teniendo en cuenta que el curso evolutivo consiste precisamente en conquistar, corcar cualquier tipo de posibilidad perceptiva en esta cuerda bajo vibratorial, es decir, que no basta con pasar por quinto de EGB o primero de la ESO, no sé cuál es el plan de estudios ahora mismo, dentro de los parámetros que se presuponen hábiles para poder pasar a un nivel superior, sino que es necesario indagar en todos esos meandros recovecos de quinto de GB o primero de la ESO bajo diferentes, totales niveles de percepción. No se conforma la realidad cósmica y universal con un prisma proyectado a través de una lente, de una angulación que generen una realidad. Esa realidad es real, pero es una realidad testimonial de una angulación particular. Existen infinitas angulaciones que usted no ha modelado ni ha proyectado a través de diferentes posiciones de la misma lente cósmica y universal, y quizás la evolución precisamente consiste en que repetitivamente usted que tenga que regresar al mismo nivel, por cuanto usted lo pueda concretar o concebir como una involución, y no lo es, vese usted obligado a retroceder como término absolutamente castrado y mutilado, retroceder, retrotraerse, involucionar a niveles que usted creía ya superados, porque en realidad no lo estaban. Usted en una escala del 1 al 10 había superado determinados niveles en conceptos receptivos de esa realidad circunstancial en 3 o 4 niveles y todavía le faltaban 6. Y por ello usted tuvo que regresar a ese nivel para poder, exhumando su propia presencia en esos niveles, consumar esos otros 4, esas otras 4 perspectivas de ese nivel que usted todavía no había explorado e indagado. Eso muy probablemente es una definición de los términos funcionales de la reencarnación. Usted debe regresar porque tiene que completar los cromos del álbum. Usted tiene un álbum de Danone de D'Artagnan con 96 cromos y tiene usted 92, pero le faltan 4. Le faltan 4, con lo cual, antes de pasar a rellenar el subsiguiente álbum de cromos de Willy Fogg, que viene después, tiene usted que completar la colección de D'Artagnan. Le quedan 4. Por lo tanto, tiene usted que regresar al álbum de D'Artagnan, volverlo a abrir, y aunque parezca que esté prácticamente lleno, le quedan todavía 4 huecos que recorrer. Sí, señoras y señores, da mucha pereza. Muchísima pereza. Están ustedes hablando probablemente con el mayor exponente de vagancia cósmica y universal. Pero efectivamente deberá usted regresar al álbum de D'Artagnan, completar esos 4 huecos vacíos, esos 4 cromos que todavía usted no ha adquirido. Los puede adquirir consumiendo packs de Danone en el Carrefour y sus papás le regalarán esos sobres, o cambiando cromos con sus amiguitos en el patio del colegio. Lean ustedes la metáfora. Pero la realidad es que los tiene usted que complicar. Complicar, qué lapsus.
completar, complicar. Otro día hablaremos de este lapsus. Y así, señoras y señores, aquello que pensamos ser una involución, una regresión, resulta que no es más que un estadio ulterior de evolución y de progresión, aun cuando nuestra propia manera de interpretar la realidad nos lleve a sentirnos absolutamente perdidos en el más profundo caos y desorientación dentro de un nivel de percepción que estamos utilizando como herramienta para poder surfear estos meandros existenciales, que no es más que una mera herramienta orientativa que nada tiene que ver con la realidad cósmica y universal. Y bien, les decía que lo que uno evoca rebotado, o sea, algo que le evoca una información no particularmente relevante que ha sido adquirida precedentemente, es lo que de alguna manera puede llevar a generar esos álbumes, perdonen, esos cromos, que nos ayuden a completar ese álbum. Y por eso les decía que un camino que parezca descendente en realidad es ascendente, como es arriba, es abajo, que tenemos que regresar al sótano para arreglar el cuadro de luces que ilumine el ático. No sé si me estoy explicando, señoras con señores. La evolución en su continuo tránsito ascendente y descendiente es circular. Para experimentar todas las perspectivas posibles de cada nivel. Puede ascender o descender todos los niveles repetitivamente en su trayectoria ascendente y descendiente. Por ello, descender a niveles supuestamente evolutivos, involutivos, puede significar estar en un nivel evolutivo superior, en función del número repetitivo que represente esa revisitación del supuesto nivel intuitivo. Bien, señoras y señores, sé que parece una paja mental, pero me van ustedes a disculpar. No puedo de alguna forma evocarlo más comprensivamente, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros a cada momento sintonizamos una frecuencia que, aun estando en la misma banda, opera en diferentes sustratos de la realidad y por lo tanto es muy difícil sintonizar sincronizadamente el mismo mensaje en el mismo momento, pero en realidad el mensaje es siempre el mismo. Y poco debería importarle que usted se sienta solo en esa emisora de radio que de momento no puede sincronizar con lo que se supone es una señal universal, cósmica y total. Lo único que importa es que usted percibe las frecuencias y las interpreta y las desvela en función de cuál es la posición cósmica en la que usted se halla. Y todas esas posiciones, por sordas, mudas o ciegas, caóticas o semi-imperceptibles o confusas que le puedan parecer, contienen una información que es absolutamente indispensable. Todo proceso, todo momento, por absolutamente inconsistente o incomprensible que le pueda parecer, es absolutamente indispensable para completar el puzzle de esa percepción global, de esa imagen total de la unidad, de ese orden implicado que usted no puede apreciar en su totalidad, pero del cual usted es una pieza indispensable y fundamental. Cada uno de ustedes, que nadie les haga nunca creer que ustedes no pintan nada. Su propia presencia consciente es la definición de que sin usted el mosaico cósmico y universal al cual pertenecemos sería absolutamente imposible. Una implosión total procedería del simple hecho de que usted no estuviera aquí y ahora escuchando este vídeo, sin ir más lejos. Déjenme leerles. Recordemos el símil del cine sonoro.
El espectador recibe exactamente la misma impresión que si tuviera ante sí en carne y hueso las figuras que se mueven y hablan en la pantalla. Esas fotografías, esos fotogramas que movidos a una cierta velocidad, a un cierto ritmo de vibración, ejercen la ilusión del movimiento y de la entidad. Usted puede escuchar a Gary Cooper, que es un señor que murió hace ya 80 años, no sé cuántos, y verlo allí y percibir su presencia. Porque el tiempo y el espacio son una proyección ilusoria en términos estéticos. Hablan pues estos personajes en la pantalla, pero esas figuras han estado animadas previamente por los personajes que representan. Gary Cooper, que era un señor que en la intimidad pues tenía sus problemas de próstata, ante la cámara y los focos era una entidad que representaba a un héroe americano, no solamente en términos morales y espirituales en aquella época. Hoy en día este nuevo ejemplo y modelo global sionista de la realidad hace escarnio y mofa de esos ejemplos supuestamente íntegros a nivel de lealtad, de fortaleza física, mental y espiritual. Gary Cooper representaba a ese héroe después en su casa, yo no lo sé si le gustaban más las fresas que las manzanas, o si tenía problemas de próstata o de cualquier otra índole. Pero representaba un personaje. Esos personajes que representan cuando impresionaron la cinta, esa reminiscencia, ese eco de una realidad basada en un movimiento de fotogramas que a una determinada velocidad evocan una supuesta realidad. Bien, nuestra vida es como una película en ese sentido. Nuestras circunstancias, nuestra propia identidad día a día, están evocando una película que a determinado ritmo vibratorio genera y proyecta una realidad que, no digo que no sea real, pero es una realidad de tantas. Y entender y comprender y asimilar esta realidad, trascender a esa proyección cinematográfica que está programada a un determinado horario, tiempo, y en una determinada sala, espacio. Trascender a esta realidad permite que esa película, que es circunstancial, pueda proyectarse en salas de interpretación de la realidad mucho más amplias y superiores. No sé si me explico, señoras y señores. De la propia suerte por telepatía y corriente mental puede animar una entidad la imagen que de él forje un morador del mundo mental. El otro día les decía que nosotros somos personajes soñados, y es decir, somos actores de cine que estamos siendo observados por una presencia omnisciente y ubicua que mira nuestra película como nosotros pudiéramos estar viendo Los Piratas del Caribe 4 y viendo a Johnny Depp con sus rastas y su espada. Bien, ese personaje, señoras y señores, es una versión totalizada y omnisciente de nuestra propia conciencia. Nuestra propia conciencia, en este sentido, es unitaria. De ahí que nunca estuvimos aquí y todos eran tú. Johnny Depp no ha estado nunca en el salón de mi casa mientras yo veo Los Piratas del Caribe 4, y sin embargo yo percibo una realidad encarnada por Johnny Depp, aunque él nunca estuviera aquí. Y todos eran tú. Todos nosotros, como conciencias individuales, estamos proyectando una realidad a través de arquetipos junguianos que no deja de ser la misma para todos nosotros. ¿Y por qué esa coincidencia, esa sincronicidad mental, espiritual y anímica? Porque, señoras y señores, la proyección procede de un mismo foco, de una misma lente. Y esto no es comunismo, más bien todo lo contrario. Es ubicuidad espiritual. El comunismo lo que hace es intentar atomizar la propia conciencia unitaria para de esa forma poder ser absolutamente pastoreada y parasitada. En eso está basado el hackeo de este mundo, el mundo que no era de Cristo, mi reino no de este mundo, sino del príncipe. El príncipe que a través de la caricaturización
la burla, la chanza de todo lo divino, la inversión de todo aquello que significa algo, genera un mundo de ilusiones, que es una mera proyección cinematográfica. ¿Y qué pasa con las películas? Si usted está en una sala cinematográfica de... ¿Cómo se llamaba esto? Tridimensional, con las gafitas para tener la ilusión, como las gafas Meta de Zuckerberg, de ver una realidad absolutamente realista. Es tan sencillo como poner una mano delante de la mente de proyección, como para que usted ya solamente vea oscuridad. Bien, es lo que sucede con esta realidad. Es tan sencillo como que alguien ponga una mano delante de la lente para que nuestro mundo desaparezca. ¿Y eso cómo lo percibimos? Señoras con señores, ¿no están ustedes familiarizados con la decepción? Con la sensación de incomprensión o de deslealtad. Usted se puede levantar con una energía y una fuerza anímica para comerse el mundo, y a la primera de cambio, a la primera gravilla que se interpone en su camino, tropezar, caer y sentirse el ser más miserable del mundo. Eso es lo que sucede con nuestra realidad. Es un proyector de una película. Basta que alguien anteponga un cuerpo delante de la lente para cubrir esa luz y que usted se halle rodeado de oscuridad. ¿Por qué? Porque usted está convencido de ser una mera ilusión, un fantasma proyectado. Y en realidad no lo es. Cierto es que usted está siendo soñado, como un personaje en una película que reverbera cada vez que se proyecte, como un Gary Cooper que en el año 42 rodó una película y sigue ahí presente como si estuviera vivo. Y sin embargo es solamente una reminiscencia. Bien, usted es esa proyección. Pero aparte de ser esa proyección lumínica, fantasmagórica, es usted el ser que está proyectando, es usted el proyector, y más allá del proyector, es usted el creador de la película, el maestro de las marionetas, el Stromboli, que tiene en sus manos los hilos de su propio personaje. Sí, por eso no es un mensaje herético decirle que es usted Dios, en el sentido de que usted no es más que la proyección divina, la proyección de Dios. Y en un momento determinado, si escarba lo suficiente, podrá ascender o descender, puesto que hemos hablado antes de lo que significa la evolución y la involución, es lo mismo, como es arriba, es abajo, para poder descubrir de dónde procede ese foco de luminosidad que proyecta todas esas sombras chinas en la caverna de Platón que generan su propia realidad. Usted es todo eso, a lo cual no puede acceder aquí abajo. Y no se fustigue si no puede asimilar de manera suficientemente convincente para su esquema empírico, racional, causa-efecto. No se fustigue si no puede generar una idea que realmente acabe empapando su espíritu de fe, porque no todo el mundo está llamado a dejarse empapar por ese espíritu de fe, yo el primero. Pero el hecho de saber que está usted en una sala de cine y no en campo abierto, es quizás el primer paso para que empiece a entender dónde está metido y pueda de esa manera intentar asimilar su realidad de otra forma. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues sencillamente para sufrir un poquito menos, para tener miedo menos. ¿Y a qué mayor causa podemos dedicar nuestra existencia que a la de evitar sufrimiento, evitar miedo y a través de esa evitación tener una mayor diafanidad en la visión de todo aquello que nos trasciende? Porque esto no es más que un meandro, señoras y señores, es un pequeño pasillito digital, si quieren ustedes, de la realidad total. Dice, en los individuos más adelantados de la humanidad tiene el cuerpo astral mayor desenvolvimiento, el sueño, el subconsciente, y el ego puede en muchos casos concentrar en él su conciencia. Eso significa que tenga usted la capacidad de concretar su propia definición y consistencia egoica que mantiene aquí en este plano físico. Yo me llamo Miguel Villalba. En otro plano astral
subsiguiente, al cual regresamos inmediatamente después de la desaparición física, como tránsito también, porque también es un tránsito, hacia el mundo mental y ulteriormente causal y celestial. Esa consistencia egoica se manifiesta de forma cada vez más, valga la redundancia, consistente, en base y en referencia a la capacidad que tiene usted de entender precisamente de que está en diferentes estadios paralelos, subsecuentes, consiguientes, vecinos, parcelas adosadas, a las cuales en un momento determinado usted podría acceder si fuera consciente precisamente de esa cercanía física, mental, intelectual, espiritual, anímica, astral, mental, causal, you name it, señoras y señores, pero para ello hay que estar interesado. Y precisamente esta sociedad ya está dedicada a que usted esté más interesado en poder pagar su segunda hipoteca a fin de mes, llevar a violín a su segundo hijo o renovar su carnet del Barça. En los individuos más adelantados de la humanidad tiene el cuerpo astral mayor desenvolvimiento y el ego puede en muchos casos concentrar en él su conciencia, ensimismado en sus propios pensamientos sin atender a lo que le rodea. Algunos estudiantes son plenamente conscientes en el mundo astral, aquellos que pueden incluso pastorear sus sueños, los sueños lúcidos, y su actuación allega valiosos beneficios a la humanidad, puesto que todo aquello que usted labra, las semillas que usted planta en su realidad subconsciente, brotan en la conciencia, aun cuando usted no sea consciente de que lo que está brotando ante sí, la realidad que está apareciendo indescifrablemente ante sí, en realidad es una realidad que usted mismo y conscientemente ha labrado en otros niveles de conciencia. Aunque tarden algún tiempo en recordar en el mundo físico sus actividades y experiencias en el mundo astral. Generalmente el recuerdo es nulo en la primera etapa de su actuación. Qué gran frustración no poder recordar nuestros sueños. Y poco a poco va teniendo parciales e intermitentes recuerdos. Esto es como ejercitar un músculo. Si a usted le interesa, poquito a poco notará avances. Y hay casos en que por varias razones nada se recuerda en el mundo físico de la permanencia en el mundo astral. Hay casos no. Es el denominador común. Pero señoras y señores, vuelvo a repetir, esto es como hacer abdominales o flexiones. Poco a poco va usted adaptando su cuerpo físico a un esfuerzo particular y ese esfuerzo se manifiesta en la forma de su cuerpo físico. De igual manera, su esfuerzo en la manipulación y el control de sus viajes astrales reverberan en una posterior entidad cada vez más sólida en otros niveles de conciencia, que harán que usted tenga la capacidad de poder controlar sus sueños y al mismo tiempo, a través de ellos, controlar su propia realidad material en este bajo sistema físico y orgánico. El resultado final se conoce cuando en este proceso de retracción de la conciencia vuelve a concentrarse en el ego restituido a su peculiar morada, que es el mundo causal. Aquí estamos hablando del séptimo cielo. Porque todo aquello que experimentamos es una reverberación de mundos superiores. Como les estaba explicando, usted está siendo soñado. ¿Por quién está siendo soñado? Por usted mismo en versión absolutamente plena, ubicua y omnisciente. Usted está siendo soñado por Dios. Termino. Entonces se ven qué nuevas cualidades adquirió, o por mejor decir, actualizó en aquel particular ciclo de su evolución. También entonces percibe el ego un vislumbre del conjunto de su vida, pues tiene por un momento una ráfaga de conciencia clara en el que se ven los resultados de las tres etapas físicas, astral y mental de la vida que acaba de pasar, puesto que como una cebolla nosotros estamos compuestos de los diferentes niveles de conciencia que estamos recordando. Porque estamos en puntos de evolución ascendentes o descendentes, llámelo evolución o involución, como abrimos el vídeo. A veces tenemos que descender a niveles aparentemente regresivos
Y es porque en esos niveles no hemos explorado lo suficiente todas las variantes necesarias para entender al 100% la esencia y la naturaleza de ese nivel bajo. Por tanto, no es una regresión, forma parte de ese ciclo involutivo, evolutivo, regresivo, evolutivo, circular en bucle, que terminará en el momento en el que hayamos podido rellenar todos los huecos de ese álbum de D'Artagnan, del cual nos faltan 5 cromos. Y bien, señoras con señores, hasta aquí llego, porque se ha hecho demasiado largo el vídeo, pero es una pena porque hay tantas cosas de las que hablar. Tantas.